La línea D es una de las más populares del subte de Buenos Aires, pero ¿sabías que fue inaugurada con únicamente 3 estaciones? Y que de esas 3, solamente una conserva su nombre original. Estoy en la antigua estación de Florida, hoy en día conocida como Catedral, la cabecera de la línea D, para parar en cada estación de su recorrido, con el objetivo de contarte un secreto o curiosidad de cada una. En esta misma estación Catedral hay 2 murales que quiero mostrarles. Al haber sido una línea construida por la Chadopif, igual que la línea C, decoraron todas sus estaciones. En el andén, donde tomás el tren que sale hacia Congreso de Tucumán, vas a encontrar este mural que en estos momentos está en restauración e ilustra Buenos Aires en el 1836. Del lado del andén que termina Catedral, es decir, que si estás de este lado ya no puedes seguir porque te meten al depósito, está este mural que ilustra Buenos Aires en 1936. Tiene un par de detalles muy interesantes porque podemos ver una ciudad súper industrial, ya con rascacielos, el subte como principal foco de mural está en el centro exacto. Si seguimos también vamos a ver eventualmente el Cabanag, vamos a ver Retiro. Y algo muy interesante que ya había mostrado en otro video, pero si es la primera vez que estás encontrándote con mi canal te lo comento. Fíjate acá, el tránsito enfrente de Retiro está yendo al revés, está manejando a la inglesa. Esto es porque en Buenos Aires, en Argentina, el tránsito avanzaba sobre mano izquierda, pero fue invertido en los años 40. Y como esto es de 1937, podemos ver acá abajo que dice Buenos Aires 1936, porque bueno, construcción 1936, pero inauguraron la línea en 1937. Los autos están ilustrados yendo al revés, porque fue previo a la inversión del sentido de tránsito. 9 de julio, cuando fue inaugurada, llevaba el nombre de Carlos Pellegrini, coincidiendo con la línea B. Y un detalle interesante que tiene la estación es algo sobre sus cifras. Miren la cantidad de gente que hay. ¿Okay? Tenemos gente acá parada esperando el subte que va a ir en dirección al Congreso de Tucumán. Pero ¿sabías que desde el punto de vista oficial, esto es, los datos de la ciudad de Buenos Aires, esta es la estación menos usada de la línea D? Me decís, Mati, no tiene sentido lo que acabas de decir. Y no. Lo que pasa cuando uno analiza los datos de 9 de julio es que tienen los datos sucios, podríamos decir. Porque lo que ocurre en esta estación es que la gente no entra por los molinetes 9 de julio. Entra por Carlos Pellegrini, viene para acá. Entra por Diagonal Norte, viene por acá. Como está justo en la mitad, entre las 2 estaciones de la C y la B, entonces la gente no usa los molinetes 9 de julio. O sea, vos venís 9 de julio, mirá los molinetes. ¿Cuánta gente realmente entra a esta estación por los molinetes 9 de julio? Poquita. Muy poquita. Y eso ocasiona una suciedad en los datos que, como consecuencia, figura que 9 de julio sería la menos usada cuando sabemos que claramente no es así. Tribunales era la cabecera original de la línea D cuando fue abierta en 1937. Entonces, ya creo que lo que mencionaba al principio del video por descarte es medio obvio, ¿no? O sea, Catedral era Florida, 9 de julio era Carlos Pellegrini, entonces Tribunales es la estación que abrió como tramo original de 3 estaciones y conservó su nombre, aunque ahora tiene el agregado Teatro Colón. Ya saliendo las 3 estaciones originales de la línea D, llegamos primero que nada a Callao. Y esta estación es interesante porque, si te das cuenta, está hecha de forma cuadrada. Todo el resto de las estaciones de la sección histórica son tubulares, son redondeadas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Callao es tan parecida a una estación de la línea A? En realidad, porque si te fijas, el techo es idéntico al de una estación de la línea A. Y es que fueron construidas de la misma manera. Callao es la única estación de la línea D que fue construida con la técnica llamada Cut and Cover. Esta técnica implica, hacemos el agujero, construimos todo lo que es la infraestructura, o sea, ponemos las vías, los andenes, todo, y después lo tapamos construyendo el techo. Esta es la única que fue construida así. Todo el resto de la línea D fue construida en caverna, como la línea B, bueno, la sección después de Medrano, la línea C, excepto las cabeceras que también fueron Cut and Cover. Pero de la línea D histórica, Callao es la única que fue construida así. Facultad de Medicina es un caso de una estación que nunca cambió su nombre. Bueno, en realidad sí, se llamó Justicialismo durante unos breves años, pero en definitiva la inauguraron como Facultad de Medicina. Hoy en día sigue siendo Facultad de Medicina, pero quizás ya habría que cambiarle el nombre, porque el edificio por el cual la bautizaron ya no es la Facultad de Medicina. Hoy en día es la Facultad de Económica. La Facultad de Medicina quedó del otro lado de Plaza José. Así que quizás habría que renombrarla, no sé, Facultades o Facultades Económicas. Y una cosa interesante que pasó es que durante una restauración que comenzó hace poco, la idea era restaurar Facultad de Medicina junto con Jujuy, Castrobarro, Zacoite y demás. Dejaron a la vista los cerámicos originales porque tenía este revestimiento que tenía un diseño medio raro, no sé por qué, tapar los azulejos originales de 1938 en este caso con esto. O sea, a mí me gusta más así.
En la estación Pueyrredón de la D, antes que abrieran este túnel de combinación, que en mi opinión personal está muy mal armado, pero eso va a venir para video de combinaciones, tenías que salir de Pueyrredón, pasar por la superficie y después volver a entrar por la H, por Santa Fe Carlos Jáuregui. Para esto, la gente de Metrovías en ese momento te daba un boleto especial, un subtepaz, que era pensado para que puedas salir y volver a entrar, de forma que no tuvieras que volver a pagar. Si pudiéramos conseguir los datos limpios de uso de pasajeros de la línea D, Agüero sería su estación menos usada. Y curiosamente también, al igual que Sáenz Peña, tiene algo en su nombre, una diéresis. La única diéresis de toda la red de subterráneo de Buenos Aires. Bulnes fue recientemente restaurada, así que lamentablemente lo que estoy a punto de contarte ya no lo vas a poder ver en primera persona, pero antes de que arreglaran toda la cartelería, Bulnes era la única estación que en su nombre tenía la palabra estación. La cartelería decía Estación Bulnes en lugar de Bulnes a secas, como dice hoy en día. Scalabrini Ortiz está llena de nomencladores que dicen Scalabrini Ortiz, pero si sos, digamos, pasajero veterano, sabes que esta estación anteriormente se llamaba Canning, al igual que Malavia. Ambas tenían el mismo nombre, pero después la avenida Canning fue renombrada a Scalabrini Ortiz. Entonces, la estación de la actual línea D le pusieron Scalabrini Ortiz, mientras que a la estación de la línea B la cambiaron por Malavia. Sin embargo, este no fue el único cambio de nombre que tuvo esta estación. Durante un breve periodo de tiempo, llegó a llamarse 2 de abril. Plaza Italia fue la primera cabecera importante que tuvo esta línea. Y como tal, la Chadopif la armó de forma que pudiera mandarse bastante la parte, honestamente. Para empezar, quiero contarles que esta cartelería que vemos todo el tiempo en el subte, en toda la red, fue estrenada en esta estación. 2014 fue la primera vez que aparecen estos carteles. Y volviendo a lo que les comentaba, la Chadopif armó 2 gigantescas obras de arte en el piso, en cada extremo de las plataformas. Del lado 4, 5 y 6, o sea, las salidas numeradas 4, 5 y 6, vamos a ver un momento en donde están descargando un coche del subte en el puerto de Buenos Aires. Y acá del lado de las salidas 1, 2 y 3 está otra obra de un paisaje industrial. Lo gracioso es que esta obra tiene un error importante. Como les dije en varios momentos del video, la línea fue construida por la Chadopif, la compañía hispano-argentina de obras públicas y finanzas. Chadopif, C-H-A-D-O-P-Y-F. Pero en esta obra escribieron mal la sigla, pusieron C-H-A-D-O-P y latina F en lugar de Y. Si estás en Palermo, anda al final del andén en dirección a Catedral y vas a poder ver una boca de túnel cerrada. Mucha gente cree que quizás era una posible extensión de la cochera Canning que está en Scalabrini Ortiz. Sin embargo, no es eso. Esa boca de túnel era la boca del Obrador. Por ahí, en 1940, cuando estaban construyendo esta estación, traían, o sea, entraban y salían los camiones con material, con obreros, con todo lo que necesitaban para trabajar en la estación. Cuando terminan la obra, cierran esa boca de túnel porque ya no la necesitaban. Ministro Carranza representó un hito para la línea D. La promesa de que esta línea llegara a Belgrano venía desde la época de la Chadopif, desde 1940. Sin embargo, recién en 1993 es que se da el primer paso, que es construir esta estación. Es más, la hicieron tan a las apuradas que la inauguraron sin que esté lista. Si venís al final del andén en dirección hacia Catedral, o bueno, tenés que estar parado en el andén que va hacia Congreso, pero el extremo del andén que apunta a Catedral, vas a ver que la pared tiene pintada una franja blanca. Esa franja blanca es donde estaba la estación temporal. Abrieron Carranza con un andén provisorio de madera que estaba puesto ahí donde está pintado, y tenían un único tren cortito que hacía Palermo-Carranza, 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 así hasta que finalmente en el 93 inauguran la estación como la conocemos hoy. Olleros marcó un antes y un después en lo que es la arquitectura del subte, porque fue la primera en tener este diseño que ya después vemos replicado en toda la red. Fue la primera, pero después la línea B, Echeverría, es igual a esta. Toda la línea H fue construida siguiendo este esquema. Esta fue la estación que inauguró lo que podríamos llamar la arquitectura del siglo XXI del subte, aunque en realidad no fue inaugurada en los años 2000, sino que fue inaugurada un poco antes. Cuando José Hernández estaba lista para ser inaugurada, toda su cartelería decía Virrey del Pino, porque iban a bautizar así a la estación, porque está ubicada justamente debajo de Virrey del Pino. Sin embargo, a los vecinos de la zona no les gustaba el nombre y le pidieron por favor a Subterráneo Buenos Aires y al gobierno de la ciudad que pensaran en quizás cambiarle el nombre por uno un poco más argentino. Así fue como decidieron usar la calle siguiente, José Hernández,
claro que todos los accesos de esta estación dan a Virrey del Pino y ninguno da a José Hernández. Juramento fue, al momento de su inauguración, la estación más grande que tuvo en la red de Buenos Aires. Hoy en día es una estación cultural donde puedes encontrar exposiciones de diversos temas, como por ejemplo, al igual que en Tronador, el de la línea B, podemos encontrar el caparazón de un gliptodonte encontrado durante la construcción de la estación. Podemos encontrar una exposición referente a Malvinas, podemos encontrar una exposición referente a cuando el gobierno de Argentina tuvo que mudarse a Belgrano durante la crisis de 1880. Es fantástico, o sea, aprovecharon muy bien todo el espacio que les dieron. Con más de 6.5 millones de pasajeros pagos registrados en el año 2022, Congreso Tucumán es la estación más usada de la línea D y la cuarta más usada de toda la red de subte. Nada mal para una estación que no iba a existir. Si vos te acercás hacia lo que es la cochera de Congreso Tucumán, la cual no puedo filmar porque mi autorización para grabar no incluye cocheras, así que no te la puedo mostrar, perdón. Pero si vos te acercás, vas a notar que es como muy largo el túnel. Esto es porque originalmente la cabecera de la línea D no iba a ser Congreso de Tucumán, sino que iba a ser Manuela Pedraza. Iba a estar ubicada más allá, más hacia el oeste de la cabecera. Después decidieron agregar Congreso, y después de agregar Congreso, recién ahí recortaron Manuela Pedraza. Pero el túnel ya estaba construido. ¿Qué hicieron entonces? Armaron una cochera. Ahora es la cochera taller Manuela Pedraza. No está la estación, aunque estaría el espacio para armar la estación, no está. Y bueno, sí, definitivamente tengo una lástima que no pueda mostrarte la cochera. Eso no significa que no haya entrado una cochera. Mira este video.